Bueno, vamos a ver en realidad la interpretación de un video que me manda un suscriptor, Conrado, que se lo agradezco porque no lo conocía yo a este video. Y bueno, él me preguntaba por la simbología y demás, entonces dije, bueno, voy a hacer una interpretación. Hay varias interpretaciones en YouTube en diferentes idiomas y son todas muy distintas unas de otras. Lo que sí tienen es dos vertientes generales, digamos, una hacia lo positivo y otra hacia lo negativo, y después varía también dentro de lo que es el video en sí algunas simbologías, ¿no? Yo voy a dar más o menos la simbología que yo pude encontrar, de la que conozco y la que tuve que buscar porque no la conocía, y a la vez, digamos, como interpretación final, ¿qué interpretación le doy yo? Bueno, es algo que a mí me parece muy ambiguo este video, que no podría darle totalmente en función del simbolismo que manejan, no es explícitamente una cosa o la otra. Me parece que juegan un poquito con eso y eso es lo que a mí me hace tirar, digamos, tener una tendencia hacia lo negativo, que es una apreciación absolutamente personal y que eso después cada uno lo verá, cómo lo toma. Pero a mí me produce eso porque en primer lugar al ver el video, solamente al verlo, me resulta bastante perturbador. Eso ya a mí me da muy mala vibra, entonces, pero vuelvo a repetir que es una apreciación personal. Y después, bueno, cuando haga el análisis, yo les voy a ir marcando qué es lo que yo veo que me hace pensar en algo negativo más que positivo, porque es el mismo símbolo, se puede tomar para un lado o para el otro. En algunos casos, en otros no. Así que, bueno, a mí me da, además tiene cuestiones predictivas de dos sucesos en particular, dos atentados que surgieron, se produjeron mucho después de este video. Este video fue hecho en el año 2012 y aparecen dos cuestiones que sucedieron unos 7 años después. Y como pasa con los Simpsons, ¿no? Que de golpe muestran cosas que aparecen mucho después. Entonces eso también me da como que proviene de cierto grupo de gente. Por otro lado, bueno, es el único video que hay en ese canal, en el canal de esta productora, que después eso lo voy a explicar al final del video. También en su página web es lo único que hay, como si no hubieran hecho nada más al respecto. Es alguien que está relacionado con Hollywood, quien hizo este corto. Y bueno, algo para mencionar también es que el título tiene que ver, si bien eso yo lo voy a mencionar en el análisis, pero ya para ponerlos en contexto, el título tiene que ver con un cuento infantil que en ese momento, o sea, en el momento del atentado del 9/11, el presidente Bush estaba leyendo ese libro a unos niños en una clase, en una escuela, y ocurre el atentado. Muchos lo criticaron porque se quedó ahí. Y bueno, eso es lo que él estaba haciendo en el momento del atentado, leyendo un libro infantil con un título similar a este, que en realidad se traduciría, el que él estaba leyendo, como Mi amiga la cabra. Y todo parte de ahí. Así que bueno, hace referencia a esto, ¿no? Eso es para ponerlos en contexto. Y bueno, a partir de ahí se desarrolla toda la historia de este corto, que tiene muchísima simbología de muchas cosas, de muchas, incluso culturas. Y bueno, nada, a mí me dio una sensación fea y me dio la sensación de que venía de esta gente a la que no queremos mucho, y con lo cual el mensaje, digamos, si hay un mensaje, yo lo tomaría como algo no muy bueno. Pero eso es algo particular mío, es mi apreciación. Y simplemente de quien yo creo que viene, y por la sensación que me da el video, y por esto de que al ser ambiguo, no me está dando exactamente un mensaje claro. Entonces,
yo lo catalogo hacia lo negativo. Pero hay análisis que lo toman como algo positivo. Eso lo van a poder, si lo buscan, lo van a encontrar en YouTube. Y quizás alguno lo vea así. Yo creo que tiene algunos elementos que, claro, lo veo ambiguo. O sea, veo que están esos elementos que tienden a lo positivo. Pero para mi gusto es para sembrar confusión. Pero es mi opinión. Por eso, yo después hacia el final del análisis voy a volver a hacer hincapié en esto. Es interesante que todos puedan, a partir de quizás un poco de herramientas que yo les vaya dando, de los simbolismos que vaya viendo, marcando, hagan su propia interpretación, y está bueno después comentarlo entre todos para ver y poder entre todos quizás tener, encontrar luz en algún lugar donde algunos vemos oscuridad y otros ven luz, y poder ampliar nuestras conciencias con eso, ¿no? Porque lo bueno está en debatirlo cuando es así, cuando hay ambigüedad, poder debatirlo y poder ver cómo piensa el otro, a ver si puedo incorporar eso, ¿no? Si hay algo que yo no estoy viendo. Así que bueno, sin más los dejo con el video. Los voy a ir parando porque si no se va a exceder. Es decir, yo voy a ir relatando y no me va a dar tiempo porque pasan las cosas rápido, así que lo voy a ir parando. Y bueno, y después si lo quieren ver completo pueden ir a la página de la productora y otros más que lo subieron, que está entero y sin comentarios. Así que bueno, los dejo con el video. Bueno, empezamos viendo la cabra que sale de un lugar donde está aprisionada. Hacia el fondo vemos dos torres que están en llamas y justo aparecen el título de este video, y si sumamos las letras, es decir, el valor numérico de esas letras da 9. Y al lado tenemos un 2 en números romanos que a simple vista remite al 11, con lo cual tenemos seguido el 9 y el 11. 9, 11 y esas dos torres en llamas al fondo. También el 2 en números romanos remite a las columnas, las dos columnas, Joaquín y Boaz. Tenemos entonces a la cabra, o también el macho cabrío, representación del Baphomet. Pero en este caso también tenemos que en la frente tiene un código de barras en donde ya sabemos que está el 666, y además de ser el número de la bestia, también ese código de barras representa la esclavitud del hombre. Esta cabra la vemos que está como hipnotizada, sus ojos giran, encima giran en sentido antihorario, o sea, negativo. Y podría representar también a lo que normalmente llamamos los borregos, que es la masa de gente que está totalmente dormida o hipnotizada por el sistema. Abajo hay un dibujo de una persona llevando a un perro con una correa, lo que implica también esto que alguna vez se vio en The Economist en la portada, no hace mucho, pero además de eso la persona lleva un arma. Con lo cual viene a terminar el círculo con estos alambres de púa, como si fuera una especie de campo de concentración con esas luces ahí arriba en donde está metida esta cabra, que simboliza varias cosas a la vez. Como ya había dicho antes, esto es muy ambiguo y se puede interpretar para un lado o para el otro. Bueno, inmediatamente después de esta escena aparecen la representación del demonio, digamos, con un par de manos de piel reptil, con el símbolo del dinero en una y sangre en la otra, que maneja los hilos de una marioneta. Y todavía no se terminan de ir las letras del título, que sigue diciendo 911. Esta marioneta resulta ser el expresidente Bush hijo en este caso, que lleva un gorro de los que se ponen en las escuelas para significar al burro o al asno de la clase. Tiene la letra que en inglés es la que se le pone, pero que también
al ser una D, puede interpretarse como demócratas. Si bien él es republicano, vemos acá este doble juego, porque el comportamiento que él tuvo y también su padre tiene más que ver con el manejo demócrata que el republicano. Entonces, bueno, ahí lo vemos como marioneta y está en esta clase en donde estuvo, lo que representa es ese momento del 9/11, en donde él estaba leyendo el libro sobre la amiga cabra, en una escuela que era para niños de color, normalmente llamado así, que me parece horrible que digan así, bueno, era para afroamericanos, que fue el lugar en donde él estaba en el momento del atentado y que siguió leyendo el libro de la cabra. Por eso tiene todo este simbolismo y tiene que ver con esto, y se quedó ahí, que muchos se lo criticaron. Bueno, estaba ahí y tal cual se ve el video original, estaba la maestra, como se la representa acá, exactamente en el mismo lugar, y bueno, hace alusión a ese momento, ¿no? Y lo que vemos es el piso en damero, el clásico piso masón, y la luz que lo ilumina es una estrella invertida. Bien. Después, bueno, él baila, hace estupideces, digamos, como de tonto. Y vemos varias cosas en la pared y en el pizarrón. Para empezar, tenemos unas letras al lado de la maestra, que en un momento en que la toman a ella se va a ver que es la I, la M y la Q, es decir, I'm Q. Después vemos un mapa de Estados Unidos que tiene pinchados ahí, tiene marcados lugares específicos, que son todos lugares donde ocurrieron atentados o desastres, como por ejemplo el de las Torres Gemelas, el atentado de Oklahoma, Katrina en Nueva Orleans y en el Golfo de México el derrame de petróleo, que fue bastante grave. Arriba se ve el búho, que es la representación de Moloch, sobre todo para el Bohemian Grove, que sabemos que están todos metidos ahí. Y debajo del mapa se ven unos copos de nieve con la estrella de 6 puntas. Bien, en el pizarrón, si vamos a analizar lo que es primero él señala hacia arriba y se ve la evolución humana, pero arrancando desde el pez y luego pasando por los homínidos hasta llegar al hombre o al superhombre evolucionado iluminado. Al lado de eso tenemos un reloj que marca las 12, que sería la última hora, porque como después vamos a ver, es de noche. O sea que se acaba el tiempo, es el final. En el pizarrón vemos que están jugando al ahorcado con la palabra evolución, que está incompleta, justamente como la evolución le faltan partes, ¿no? Tanto a la teoría como a la evolución misma. También vemos una casa en llamas y un tiburón. El tiburón representa Wall Street y la casa en llamas fue cuando estuvo el problema de las hipotecas, donde Wall Street justamente hizo toda una movida y ganó mucha plata con esto de las hipotecas. Y arriba de todo hay un miembro masculino eyaculando, que lo que representa es mucha energía liberada, y quizás es lo que una los otros dos dibujos, es decir, toda esa energía que movieron para tener un gran beneficio. Bueno, lo que vemos también, bueno, lo vemos a Bush haciendo un montón de morisquetas y se mueve como un poseso, como un poseído, y sobre todo en el momento en que gira la cabeza, que lo va a hacer como la chica del exorcista, o sea que está poseído. Mueve las manos con muchos gestos masónicos y luego vemos debajo del pizarrón se ve la fórmula F igual a menos F, que es la tercera ley de Newton de acción-reacción, que ellos usan mucho. Vemos un cerebro partido, es decir, con los dos hemisferios separados, en alusión al MK Ultra, al control mental y al control del subconsciente a través sobre todo de la televisión, que hace entrar los mensajes en forma directa. Vemos también un dragón que se superpone un poco al dibujo del cerebro y que tendría que ver
con la cuestión reptil también y el cerebro. Y más hacia un costado hay un corazón en su forma, digamos, médica, podríamos decirlo, ¿no? No es un corazón como el que está en el pizarrón, que sí son corazones de dibujito. Vemos ese corazón ahí que quizás esté en relación con el cerebro. Bueno, después tenemos que finalmente, después de todas estas morisquetas y de estos gestos masónicos y de girar la cabeza, entra en una transformación justamente porque lo que tiene adentro lo hace cambiar de fisonomía y se transforma en Obama. Es decir, es la misma entidad y esta vez es Obama, pero Obama, en vez de tener el gorro de asno, tiene el de graduado. Es decir, es alguien al que se considera más culto y que tiene mejor imagen incluso. Lo vemos en el momento en que se transforma, tiene un poquito de sangre en la comisura de la boca, y después cuando le vemos bien la boca, que la abre al reírse, porque él siempre se ríe, los dientes hacen recordar un poco al vampirismo, que también tiene relación con estas entidades. Por otro lado, también lleva guantes masónicos. Y siempre se ríe, aparece el LOL, el famoso LOL, que es de risa. E inmediatamente después aparece una chica que es, podríamos decir que es Alicia, la de Alicia en el País de las Maravillas, porque en el fondo aparece el conejo, que tiene también varias interpretaciones, porque es quien la guía hacia la madriguera, la famosa madriguera del conejo, y también tiene un sentido relacionado a los MK Ultra. Y también vemos en el fondo la salida, marcada con el exit. Ella le está dando la espalda, con lo cual no sale, se queda ahí, sosteniendo en sus manos la manzana, que es el fruto prohibido y sobre todo el símbolo del conocimiento. A su vez, está dentro de un círculo dorado que estaría relacionado con un círculo de protección. A su alrededor hay 12 niños, parecieran, como de piedra o grises, digamos, esta masa que está totalmente dominada. Hay unos como alambres de púa, o sea, están totalmente dormidos, forman parte de esa masa gris, y son 12 y con ella 13. Tenemos los números como los apóstoles, es decir, bueno, toda esta simbología de los números. En las paredes, a los costados, a un costado tenemos un ciervo y del otro costado tenemos una flor de lis. También tiene su representación con la nobleza, la flor de lis, y el ciervo también tiene algo que ver con lo heráldico. Bueno, esta niña que está iluminada y que está vestida de blanco, símbolo de la pureza, deja caer esta manzana. Es decir, eso quiere decir que ella, al dejarla caer, está compartiendo ese conocimiento que representa la manzana. La manzana rueda, cae hasta los pies de Obama, choca con ella y se frena, pasa por unas letras, la L y la C, que podrían ser Lewis Carroll, que es quien escribió Alicia en el País de las Maravillas, o también puede tener relación con lo siguiente. Debajo del pie de Obama hay una moneda y se puede ver que el dibujo que tiene está relacionado con la heráldica de la familia Windsor. Entonces podría ser que la L tenga que ver con la libra, la C con coins también. Son dos interpretaciones que puede haber. Bueno, la manzana se abre y de ahí surge una flor de loto. La flor de loto significa la iluminación, es decir, llegar a la luz espiritual. Esto obviamente a Obama no le gusta. Cuando ve esto empieza a sudar porque ve el fin aproximarse. Se van de la escena y al irse de la escena se ve en un muro un graffiti que dice Salmo 23 y que es aquel salmo que empieza con el Señor es mi pastor. Nada debo temer, es con eso. Bueno, vemos que es de noche, todo está nevando, o sea, algo muy bastante sombrío, y vemos la bandera de Estados Unidos
que se parte y sale volando una parte, es decir, una de las dos mitades sale volando. Esto habla de ruptura, habla de quiebre, rotura, división en el país, que es lo que se ve. Y también hay un reloj fuera que está lleno de nieve, pero marca las 12 como en el salón, en alusión a esto de que, bueno, es la medianoche en realidad. Sigue avanzando y lo que vemos son dos torres que también tienen forma humana en un punto. Si lo vemos parece una pareja, y colapsan, se incendian. Eso hace alusión a las torres famosas del 9/11, y también podríamos tomarlo como el colapso de las parejas, ¿no? Que es lo que fomenta esta gente. Inmediatamente vemos una persona, o parece un niño por el tamaño, que se lanza al agua, quizás simbolizando esto de que mucha gente cuando fue el atentado se lanzó por las ventanas por el fuego y demás. Es como un suicidio. Y tiene como una careta que lo que representa es la tristeza. Bueno, después aparece un barco con la fisonomía de Anubis, y en el barco vemos que aparece una persona que después vamos a verla entera. Inmediatamente después hace su aparición Bin Laden con sus acólitos y lleva alas negras, lo que representa a un ángel de destrucción, pero en su pecho lleva el símbolo de la CIA. Bueno, sabemos que pertenecía a ella, ¿no? Y tenemos la media luna, que simboliza al Islam. Precisamente Bin Laden está rezando al estilo islámico, pero esa media luna está invertida. Es decir, normalmente las medias lunas que vemos en representación del Islam están hacia el otro lado. Es decir, tenemos la creciente o la menguante. Bueno, justamente está al revés de la que siempre se utiliza. Bueno, después tenemos a este Bin Laden. Inmediatamente aparece la extracción de petróleo para hacernos ver, bueno, de dónde está todo el problema, ¿no? Esta extracción de petróleo. Algunos lo pueden relacionar con el Black Goo, pero bueno, básicamente es petróleo. Inmediatamente después se ve una estrella de 6 puntas y sobre ella la Estatua de la Libertad, lo que simboliza que la base de la estatua tiene que ver con un país en particular que está representado por esta estrella. Y a medida que se acerca vemos que se le cae la antorcha, se rompe y cae la antorcha, con lo cual estaría perdiendo su luz. Algunos dicen la libertad, perdería la libertad. Bueno, para mí básicamente lo que pierde es la luz, porque la que se ilumina es la estrella y deja de tener luz la estatua. Luego aparece un bebé en su forma fetal, y cuando sigue el plano vemos que está dentro de un huevo. Es el huevo órfico, que a su vez está enroscado, o sea, hay una serpiente que lo enrosca. Esto tiene que ver obviamente con todo lo que sea reptil, y inmediatamente aparece el ojo reptil dentro de una especie de televisor, que es el ojo que todo lo ve, o el ojo controlador, que lo vemos que esa especie de serpiente, que es la que envuelve al huevo, sale, o sea, sería como el cuerpo de ese televisor en donde aparece el ojo. ¿Qué quiere decir? Que ya nos tiene dominados desde antes de nacer. Incluso vemos como una mano que lo agarra a este huevo, ¿no? El control empieza desde estado embrionario. Bueno, acá vuelve a aparecer este barco con Anubis, que es quien nos lleva a la transformación de la muerte a la resurrección o al nacimiento. Y en ese bote va un sujeto con un corazón, y vemos que en su rostro está el tercer ojo dibujado, pero de ese tercer ojo surge este mismo ser con cuerpo reptil, digamos, y un televisor, que donde antes aparecía el ojo, ahora aparece la cara completa. Y esta cara completa nos recuerda a un genio, es bastante parecido a un genio. Y bueno, vemos que es tuerto,
y que tiene en su mentón una pirámide invertida. Y mete como su tentáculo, digamos, dentro del cráneo del niño que ya nació de ese huevo, rompió el cascarón, y vemos como la yema cae sobre sus hombros. Es todo blanco y tiene el amarillo, que es lo que al romperse el huevo le queda ese remanente ahí. Pero, digamos, de su cabeza está totalmente controlada por este ser, y incluso sale de ahí adentro, o sea, está totalmente conectado y los pensamientos están dominados por este ser controlador. En el piso también se ven unas píldoras y cuestiones medicamentosas, lo que también habla de el manejo que hacen con nuestras mentes la farmacéutica. Y bueno, cuando vemos la cara de este sujeto, que evidentemente es bastante demoníaco, bueno, vemos que es el que controla todo, ¿no? Que anteriormente aparecía ahí el ojo. No olvidemos que sale del tercer ojo del sujeto que está en la barca. Tenemos que, bueno, lo tortura bastante al chico, se aparecen en sus ojos unas frases, que una es guerra y la otra es colapso de los mercados, que son las noticias en realidad, porque justamente todo esto que nos entra en la cabeza, y con ese formato de televisor sobre todo, lo están bombardeando con noticias y con información que viene de las series, del cine, de los juegos que juegan los chicos, de las noticias, y bueno, está totalmente no solo sometido, sino atormentado. Inmediatamente después vemos 3 naves en forma de triángulo, que son las que se están utilizando. Pero además nos remite a la forma de la escuadra, que tiene que ver con cierta gente. Así que tenemos ahí todo, que bombardean una mezquita. Lo vemos por el formato, porque tiene el minarete adelante, y además si buscamos la foto, esto es una de las cosas que están como predictivas, porque nos está hablando de un atentado que hubo en una mezquita en Irak, que es exactamente igual a esa que se ve ahí, que se llama la mezquita de Ali, Ali Khami. Chami quiere decir lugar de oración, pero es la del Imán Ali en Irak. Es exactamente igual que esa. Y sucedió después de haber hecho este video. Bueno, inmediatamente después de ese estallido, de ese atentado, salen unas aves negras de ahí adentro y vuelve a aparecer este sujeto que en su dedo se posa una mariposa blanca que es fulminada por el fuego que él emana. La mariposa es símbolo de la esperanza. En cuanto lo toca se quema. Y se ve otra vez este niño, digamos por el tamaño, que usa caretas, que tiene esa careta de la tristeza, que se suicidó, digamos entre comillas, cuando muestran las torres. Y acá vuelve a aparecer cuando sucede esto inmediatamente después de la quema de la mariposa, y vemos que también va hacia el fuego. Luego aparece una especie, la representación de la Piedad, digamos, es muy parecida a la Piedad de Miguel Ángel, pero está, bueno, vestida de negro. Veníamos hablando del atentado a la mezquita, y eso nos remite también al atuendo islámico parecido a la burka, y sería una madre islámica con el niño muerto en ese atentado. Vemos al niño que está ensangrentado, y al fondo se ve una especie de hongo nuclear, como si hubiera habido una explosión nuclear, y ella sostiene un frasco de donde parece que surgiera el hongo. O sea, hay alguna relación que tiene que ver con estos mundos, mundo islámico, mundo más occidental, y el petróleo y todas esas guerras de la zona, que son falsas banderas también. Ya lo vimos a Bin Laden. Y bueno, está llorando la muerte del niño. Cuando muestran al niño, se lo ve con un escarabajo que le camina por la cara.
El escarabajo simbolizaba para los egipcios una especie de resurrección, y lo que vemos es que tiene un ojo con un dibujo particular, está hinchado, ensangrentado. Nos remite bastante también a cuestión de niños abusados, el tema del ojo, aunque acá no está negro, tiene otros colores, pero bueno, siempre es recurrente lo del ojo. En este caso el niño está muerto supuestamente por el atentado. Pero bueno, este escarabajo que le camina. Bueno, inmediatamente después aparece otro niño que notoriamente es africano por los dibujitos que tiene en la cara, el color de la piel. Vemos que está armado y a su vez hay una persona mayor que le está quitando la ropa. Esto es evidentemente es abuso de niños. Vemos una luz roja dentro de la cuenca de sus ojos porque no tiene ojos, que se apaga esa luz en cuanto terminan de desatarle la ropa. Con lo cual ahí tenemos también doble simbología, ¿no? Esto de el niño que ya está adiestrado para llevar un arma y al que abusan y que abusan desde otro sentido, ¿no? Que ya no tiene ojos, o sea, es que ya está como vacío, sin embargo tiene algo de luz dentro que termina de apagarse cuando bueno, se concreta esto. La flor de loto sigue su rumbo, digamos, y llega y nos muestra a un trabajador con aspecto latino que se está hundiendo con su martillo y su hoz, símbolos del comunismo y también del socialismo, digamos, por extensión a lo que conocemos como socialismo, para que nos lo cuentan como algo más moderado, pero evidentemente está hablando de América Latina y de cómo se está hundiendo con estos gobiernos, con estas ideologías. Así que bueno, acá tenemos otra representación más simbólica, el martillo y la hoz y el hundimiento de lo que parece ser un trabajador, ¿no? Bueno, inmediatamente después aparecen unos tanques, en el piso se ve un yin y yang, que es difícil de identificar porque se está desvaneciendo en el piso, está cambiando la forma, pero es un yin y yang, o sea que está deformado en realidad, y vemos a una chica que está con una bandera blanca como pidiendo la paz, y nos recuerda aquella foto del señor que se paró frente a los tanques en China, y viene a recordar eso, ¿no? Y bueno, esta chica que está llevando esta bandera blanca para que se detengan, y le aparece la muerte por detrás. Ella tiene un tigre en la espalda que también nos remite a esto de los chinos, es decir, a este señor que estaba haciendo esto, además de la fuerza que representa. Perdón, no es un león, es un tigre, pero sí, el tigre y el dragón, bueno, remite a China, y la fuerza que implica el vigor del tigre para la lucha. Y esta chica está como envalentonada haciendo esto, y vemos también unos dibujos en su cara, un corazón y otro símbolo más, que cuando ve a la muerte deja de tener ese vigor y es como que deja de luchar o se deprime en algún punto, abandona la lucha. La muerte está representada bastante a lo mexicano, digamos, como el Día de los Muertos. Bueno, y aparece el señor que está en la barca, que es exactamente igual a Jesucristo, pero es donde acá empieza la distinción entre qué podemos pensar al respecto, ¿no? Él está como adormecido, y lo vemos transitando dentro de esta barca de Anubis. Inmediatamente después vuelve a aparecer este chico que está siendo atormentado por este controlador que le está comiendo la cabeza literalmente, y después vemos aparecer otra vez a este supuesto Cristo en la barca, que atraviesa unos rectángulos que parecieran pantallas de televisor, pero también podemos hablar de dimensiones, y si las contamos a partir de la tercera dimensión, que es donde estamos nosotros, se cuentan 4 más, con lo cual tenemos las 7 dimensiones.
y él llega en fuego total, traspasa y llega hasta donde estamos nosotros, ¿no? Bueno, ahí lo vemos pasar por debajo de un huevo órfico también, y si vemos todo el escenario, parecería ser una garganta, es decir, donde tenemos la campanilla en el fondo y los dos arcos, y como si él estuviera transitando por lo que sería la lengua. Y ya está totalmente en llamas. Va por ahí, o sea, transita por todo este lugar que es como una garganta y después la boca. Y aparece Kali, que es la diosa de la destrucción. Y vemos que atrás de ella hay como una especie, hay un fuego, como una fogata, y ella está muy contenta, está bailando. Por lo cual, si es la diosa de la destrucción y está contenta, a mí es donde, digamos, me da que este señor sería un falso Mesías. Bueno, lo vemos pasar, hay muchos peces que llegan a subirse a la barca, y claro, esto remite a la historia de los peces y Jesús, que tiene que ver con la abundancia por un lado, por la multiplicación de los peces, aunque en este caso él no está multiplicando nada, surgen del agua, y también tiene que ver con los seguidores. Y sabemos que tanto uno como el otro, es decir, el Mesías real y el falso Mesías, van a tener muchos seguidores. Y al mismo tiempo vemos como sus pies están en llamas, o sea, ya las llamas vienen desde los pies. A mí me da más que es falso Mesías por el tema de que de su ojo aparece este controlador, y también esto de que, bueno, está en una barca de Anubis, y de que Kali está contenta. Bueno, lo vemos que sigue medio dormido, medio adormecido. Y automáticamente la imagen que sigue es, si lo vemos, es como alguien que estuviera acostado, se ve la pierna y se ve un miembro masculino, sin circuncidar, y algo que lo ilumina, lo que representaría a, digamos, está la cruz arriba, así que representa yo diría el Vaticano o instituciones. No estamos hablando de las creencias, sino que más bien instituciones. Y vemos un corazón de neón que la verdad que remite al barrio rojo, digamos, y adentro, detrás de los barrotes, hay una anciana, pero digamos que aparenta una bruja. Que representaría, digamos, lo que está dentro de esta institución, ¿no es cierto? Algo muy antiguo, algo muy viejo. No puedo decir la palabra porque me lo van a sacar del video, pero bueno, aquello que hablaban de Babilonia, la ramera, digamos, a ver si pasa así, que está ahí adentro como carcomiendo la institución, que está encerrada ahí adentro, y que es lo que le hace mal en un punto, ¿no? Y bueno, la vemos como entra la luz y ella trata de salir porque no tolera esa luz, y la sangre que aparece haría mención a una especie de el tema de la virginidad, quizás con todo lo que tenga que ver represivo que tenga que ver con esto de la iglesia, lo represivo. Eso es bastante ambiguo también, esto de la sangre que aparece en ese lugar específicamente, ¿no? Bueno, luego lo que vemos es la imagen de como las hebras de ADN, y bueno, vuelve a aparecer danzando muy contenta la diosa de la destrucción, y luego vemos una masa de gente toda gris, toda uniforme, que vendría a ser el famoso 90% dormido o controlado, mejor dicho, no hay que ser peyorativo a ese respecto, porque es control, lo que tienen es que están absolutamente controlados, y de ahí abajo sale como eyectado este sujeto,
y los elimina. Algunos tienen la interpretación de que, bueno, los elimina porque los viene a iluminar, pero no, los destruye, no les abre la mente, los destruye. Y automáticamente aparece otra vez este ojo con cuerpo reptil que se retira. Se retira, en realidad, una interpretación es que porque ya no tiene nada que hacer, porque su función terminó porque vino alguien de más arriba. Otros pueden decir que se retira porque llegó el bien y este se escapa, pero digamos que no se va corriendo. Entonces, más bien yo me inclinaría a pensar es que se va porque cumplió ya su misión y hasta ahí llegó, porque ya apareció alguien superior. Entonces vemos a este chico que estaba dominado por este sujeto controlador, que se libera de alguna manera al irse, queda liberado aunque le queda la cabeza abierta, pero que ya podría pensar un poquito mejor, si bien sigue estando bastante zombificado. E inmediatamente después vemos a la muerte, que está muy contenta, como dirigiendo una orquesta. Lo que aparece luego es el niño que aparece muerto en los brazos de su madre, aquel víctima del atentado a la mezquita. Se eleva de alguna forma y en forma de derviche. Y lo vemos como va subiendo desde esta mezquita que fue en la que estuvo el atentado. Él va girando como los derviches y va subiendo y se va elevando, se va ascendiendo. Lo podemos reconocer por el ojo, que tenía mal, que ahora lo tiene un poquito mejor. Pero bueno, se va subiendo, pareciera como si fuera a reconstruir esa mezquita, ¿no? De alguna forma. Vuelve a aparecer este ser extraño, chiquito, que era el que tenía la careta de tristeza. En estos momentos cambia la careta, es una careta, parece como un sapo. Bueno, en el medio tiene una estrella que le remite a la estrella de Orión. Sí, digamos, a lo que siempre se identifica como Orión en el pecho, ¿no? Y que baila alrededor del fuego y va cambiando de careta. Luego tiene una se ven los dientes, después cambia otra que parece un pájaro. Bueno, cambia como 4 veces hasta que definitivamente ya no pareciera ninguna careta y tiene una cara más humana y está contento danzando alrededor del sol. Y bueno, muestra una especie de transmutación de varios puntos, ¿no? Cambia 4 veces de identidad. Inmediatamente después nos aparece la representación del diablo, que está sobre la entrada o salida también de una cueva, y que es de donde sale la barca. Es decir, sale de un lugar que arriba de todo está donde está representado el demonio. Sería como la cueva del demonio. Y lo vemos salir con lo que para mí sería el falso Mesías, envuelto en llamas en la parte de abajo. Y sí llama la atención que haya flores de loto flotando en el agua, porque habla de la iluminación, pero la verdad es que de eso es de lo que se agarran para decir que es el verdadero Mesías. Pero a mi modo de ver hay más cosas que lo identifican con el falso que con el verdadero, a pesar de esas flores de loto. Bueno, vemos que cuando sale sí se despierta, y ahí vemos perfectamente el ojo que tiene dibujado en la frente, a la altura del tercer ojo. Tiene la corona de espinas y tiene fuego en sus ojos. Esa corona de espinas desaparece y vemos atrás algo que colapsa, que parece una iglesia, y que si lo miramos bien es otra de las tantas estas predicciones al estilo Simpson. Y fíjense bien en la, digamos, la parte de o sea, mirando la pantalla, la parte izquierda, cómo va a caer esa aguja en la inclinación exactamente igual, si lo buscan, a la de Notre Dame de París cuando se incendió. Cae en el mismo ángulo, es exactamente igual. Estamos frente a otra de estas predicciones
que esta gente se manda. Bueno, él ahí sigue avanzando. Lo que vemos también es que de donde salió, o en donde está esta iglesia que colapsa, asemeja a un canal de parto también, ¿no? Que es por donde salió. Bueno, eso se derrumba todo. Y él va con la barca, se dirige hacia el sol, hacia la luz, podríamos decir, pero en realidad hacia el sol que está naciendo. Hay unas pirámides, van volando unas cosas que rompen esas pirámides, le pegan y se desmoronan, primero una, luego otras, mientras él sigue en llamas. Y esto es otro de los puntos, ¿no? Donde dicen, bueno, ¿es malo o es bueno que se desmoronen las pirámides? Bueno, depende del concepto que se tome de pirámide, ¿no? Y finalmente, el nombre de la productora de Heliofant. Helio es el sol, y después tenemos, digamos, si tomamos la conjunción, digamos, en una sola palabra, de los hierofante, que era el sumo sacerdote de Apolo, que era el dios del sol. Entonces, Heliofant, lo que tenemos es el sol o Apolo, y el hierofante, que era su sacerdote. Es el nombre de la productora, con una O grande, porque estaría significando, supongo yo, al sol. En un punto también me remite, pero esto es una cuestión que me remite a mí particularmente, por su sonido, quizás por algo que asemeja en cuanto a sonidos a el señor dueño de la pizzería donde fue el problema con Hillary, que se llamaba Elephant, y que hacía alusión a los niños porque llevaba en francés siempre una remera, una blusa que decía «J'aime les enfants», es decir, me gustan los niños, y en francés enfant es niño, tiene la misma terminación. Por eso me lo recuerda. Pero bueno, ahí ya no sé si tiene que ver o no. Es algo que a mí me remite, pero eso ya es muy particular. Y bueno, finalmente, nada, ahí termina el corto. Es muy significativo. Bueno, Louis Lefebvre, que es quien lo hizo, es quien hizo los efectos especiales para las películas del Señor de los Anillos. O sea que es alguien que está metido en el mundo Hollywood, aunque sea canadiense, ¿no? Lefebvre también es un apellido, pero bueno, suponemos que es el apellido real, ¿no? Que no es un seudónimo. Si fuera un seudónimo daría mucho que pensar, pero bueno, es su apellido, es su apellido. Y bueno, eso con lo que tiene que ver con el corto en sí. ¿Qué se puede sacar en concreto de esto? Bueno, es lo que decíamos. Hay gente que lo interpreta para un lado, gente que lo interpreta para el otro. A mí me parece que cuando hay estas cuestiones predictivas, como sucede con los Simpson y demás, estamos partiendo ya de una base de cierto círculo. Y me parece que esto surge de este círculo también, es decir, de estas logias, de esta gente, ¿no? Así que me parece que su origen lo tiene ahí, que tiende a confundir bastante, porque justamente esto de la ambigüedad hace que algunos lo tomen como algo positivo, otros negativo, y como que está hecho para confundir, ¿no? Y que es bastante llamativo también esto de que es el único video que hay en su canal de YouTube y en su página web. Así que, bueno, hasta ahí la interpretación que yo pude hacer de los símbolos. Después, la unión de estos símbolos para lograr el mensaje, en realidad, depende de cada uno, cómo lo vaya tomando. Por eso es que en realidad hay una interpretación por persona, porque el entrecruzamiento de datos que hay de estos símbolos se pueden... cada persona lo hace diferente. Yo acá lo que les doy es la interpretación que tienen algunos símbolos, que algunos tienen más de una interpretación, otros son inequívocos. Y bueno, ¿cuál sería mi opinión personal? ¿Qué es eso? Es personal.
Yo no puedo decir cuál es la interpretación exacta. Yo creo que nadie puede decir cuál es la interpretación exacta, salvo el que lo hizo. Que lo hizo con un propósito específico. Que para mí, para mi modo de ver, lo hizo para confundir. Y yo creo que es parte de este sistema globalista. Así que, bueno, ahí los dejo para que sigan analizándolo, porque esto es para analizarlo 1000 veces, ver el video un montón de veces. Así que para que se entretengan, tienen pero días, meses, quizás dejarlo en reposo y volver a tomarlo tiempo después para ver si uno ve otra cosa. Así que bueno, ahí les dejo el video. Lo pueden buscar para verlo directamente. Está en YouTube, con poner el título ya sale, y se puede ver el video sin ningún comentario. Así que bueno, nada, que lo disfruten, que puedan analizarlo y llegar a una conclusión, y en los comentarios ponerme a ver qué conclusión llegó cada uno, porque es interesante ver las interpretaciones que cada uno pudo hacer, porque eso es lo que enriquece, digamos, la visión de todos, ¿no? Porque hay cosas que a uno se le escapan y que otros las ve y otro ve otra cosa, y eso es lo que mejora nuestra capacidad, porque al poder ver diferentes interpretaciones ponemos en funcionamiento nuestro sistema de pensamiento. Así que al que tenga ganas poner en los comentarios qué interpretó, eso está muy bueno para todos, nos sirve a todos. Así que se los dejo y buena visión del video.